a mí, yo te decía, por eso preguntaba, ¿dónde tenés el Paul? Capaz que digo, lo puedes pasar el Paul si lo tenés en el formulario o si está dentro de... Voy a tratar de abrirlo, creo. No está en el... Eso no. Ahora lo vamos a subir a mí. ¿Qué es? No sé. Ahí está la 3 donde había quedado Betty. Sí. Ahí está. Bueno, intentamos entonces. Bueno, a ver, veamos. Veamos, usted me dice cuándo va la siguiente, ¿sí? Veamos. Bueno, estábamos en lo que es clasificación, que es extra hospitalaria e intrahospitalaria. NAC es con la sigla con que se denomina la neumonía adquirida en la comunidad, y NIH, neumonía adquirida en un centro de salud. Les decía que hay otra bibliografía que la engloba a la neumonía broncoaspirativa dentro de la extra y la intrahospitalaria. O sea, un paciente que se broncoaspira en cualquier situación y a partir de esa broncoaspiración produce una neumonía. Y dentro de la intrahospitalaria se suma la asociada a la ventilación, que el paciente tiene mayor complejidad y tiene que estar adaptado a un respirador. Este dispositivo muchas veces acarrea una infección como la neumonía. La próxima. La fisiopatología. La neumonía afecta la ventilación y la difusión. Presenta una reacción inflamatoria en los alvéolos, produciendo exudado, y este exudado interfiere con el oxígeno y el dióxido de carbono. O sea, el lugar donde tendría que haber aire, hay exudado. Los leucocitos, que pertenecen al sistema inmunitario, también se suman, migran al interior del alvéolo y cubren esta área, reduciendo la ventilación debido a las secreciones y al edema. Hay una oclusión parcial de los alvéolos con disminución resultante de la presión alveolar. Los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo podemos destacar la edad, que es a los mayores de 65 años, que eso hemos escuchado mucho estos últimos días, las múltiples comorbilidades, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC, pacientes alcohólicos, las internaciones prolongadas, es ahí donde nosotros hablábamos de la intrahospitalaria, y enfermedades pulmonares preexistentes como la bronquiectasis. La próxima. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología? Los signos y síntomas varían según el agente etiológico. Los predominantes son cefalea, fiebre, dolor pleurítico, mialgia, exantemas, faringitis. Después de unos días hay evaporación de muco, mucoide o mucopurulento. La ortonea, el apetito escaso, diaforesis y el paciente se fatiga con facilidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta mayoría de estos síntomas y signos se repiten en las patologías respiratorias que vamos a ver. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? A través de la exploración física de una radiografía vectora, laboratorios de sangre y cultivo. La próxima. Siguiendo con las infecciones respiratorias, y como le decía, vamos a ver cosas que en estos últimos meses hemos escuchado. Vamos a ver la gripe. La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias, que la produce un virus. Si algo caracteriza a este microorganismo es su elevada capacidad de transmisión. Es lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus.
con la diferencia de la gripe que el coronavirus es fatal. ¿Cuáles son las causas que producen la gripe? La producen 3 virus, el virus influenza A, el virus influenza B y el virus influenza C. Su contagio es de persona a persona, a través de las secreciones respiratorias. El periodo de transmisibilidad se extiende desde 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas, hasta 5 y 6 días después. Esto es importante que nosotros los enfermeros tengamos conocimiento para ver cómo vamos a educar al paciente para su aislamiento respiratorio. Si hablamos de la fisiopatología, el virus de la gripe ingresa y penetra en las células del epitelio de las vías respiratorias altas y bajas, mediante la hemaglutinina. También eso hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos. Esta tiene una glucoproteína antígena que lo recubre al virus. Y esto es lo que hace que se pueda adherir a la célula. Una vez en el interior, se multiplica, lo que induce a una edema y a una necrosis del epitelio traqueal, bronquial y bronquiolar. La próxima. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La gripe estacional se caracteriza por un inicio súbito de fiebre, tos generalmente seca, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. La tos puede ser intensa y durarse 2 semanas o más. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en los plazos de 1 semana. Es lo que nosotros vemos generalmente en la atención cuando el paciente llega con toda esta sintomatología y el paciente se siente realmente mal y por una cuestión ideológica, social, lo primero que quiere es antibiótico. Y no es así, esto es viral. Lo que necesita es que el paciente haga el reposo, cumpla el periodo y suele pasar. La próxima. El tratamiento. El paciente con gripe estacional no complicada, o sea, ese cuadro que es porque hemos tenido contacto con el virus y ha producido todo este cuadro clínico, el único tratamiento que tiene es sobre los síntomas. O sea, si el paciente tiene fiebre, un antipiréctico, si tiene dolor, un analgésico, si tiene astralgia, un antiinflamatorio. Lo indicado es que el paciente se quede en su casa, haga reposo para mejorar su estado general y para reducir el riesgo de transmisión. El tratamiento es aliviar los síntomas. Debe buscar atención médica si agrava, si el paciente tiene una comorbilidad, una insuficiencia cardíaca, es un paciente diabético, un mayor de 65 años, un inmunodeprimido, y esta situación se agrava si el médico lo va a resolver de otra manera, que va a ser con un antivírico. No sé si se acuerdan, hemos tenido nosotros, hemos pasado por la gripe A y el Tamiflu era lo que se daba en estos casos. Siempre continuando a la par el tratamiento sintomático. La próxima. Bien, pasamos a tuberculosis. La tuberculosis también es una enfermedad infecciosa y progresiva. A diferencia de la gripe tiene un periodo, habíamos visto. Viene
hace su eclosión, llega a su cima, hace una meseta y baja. La tuberculosis no. La tuberculosis progresa y agrava. Está causada por un Mycobacterium, la tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. ¿Por qué esta aclaración en el concepto? Porque sí puede migrar. Hemos tenido pacientes que han tenido tuberculosis intestinal, tuberculosis renal, que es lo menos común, como la que se da en el pulmón. Es curable y prevenible. Lo de prevenible es importante tenerlo en cuenta, porque últimamente, dentro de lo que es en el hospital, yo trabajo en el Hospital Padilla, se ha visto aumentado el número de casos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tenemos tos severa, que dura 3 semanas o más, pérdida de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofrío y sudor nocturno. Tenemos que tener en cuenta lo de la tos severa. Dice 3 semanas. ¿Por qué tener en cuenta? Porque al principio de esto, cuando aparecen los primeros síntomas, no hay grandes signos y síntomas que lo acompañen. Es por eso que en muchas ocasiones el paciente llega no a un diagnóstico oportuno y precoz, y ya cuando está en el hospital ya está en una situación delicada. Siguiente. La fisiopatología es bastante compleja. Cuando los bacilos, incluidos en los núcleos de las gotitas de flux, que esta, igual que la gripe, es la forma con que se contagian, superan los mecanismos de la defensa del individuo, llega a los alvéolos, los invade, desencadena una reacción inespecífica, compuesta por leucocitos, líquidos, de edemas y fibrina, es decir, un exudado, que es significativo. Por lo tanto, se produce una lesión no específica de tipo exudativo. Esta lesión sigue 2 caminos, puede cicatrizar o puede progresar. Si cicatriza es una secuela que queda en el pulmón, y si progresa hacia una necrosis del tejido invadido, o a la formación de una lesión conocida como el gránulo tuberculoso. Este granuloma puede cicatrizar y progresar también. La cicatrización puede hacerse por formación de tejido fibroso, que esto, a lo largo de la historia del paciente, le quita la capacidad respiratoria. Más la calcificación, que en mucha bibliografía se lo describe como cavernas dentro de ese pulmón enfermo. Durante esta primera etapa, la multiplicación de los bacilos se efectúa sin mayor interferencia de los mecanismos defensivos del organismo. Es lo que yo les decía. Va sucediendo las primeras semanas, pero no hay grandes evidencias o el paciente no tiene signos y síntomas significativos que le llame la atención. Por eso el diagnóstico no es precoz. Luego esto es transportado por los vasos linfáticos pulmonares a los ganglios y se transforma en la gran infección. El siguiente. ¿Cuál es la transmisión y los factores de riesgo? Se propaga de persona a persona, a través del aire. Una persona infectada libera en su saliva los núcleos de las gotículas. Cuando habla, tose o saliva. Las más grandes se asientan, las más pesadas, y las más pequeñas permanecen
suspendidas en el aire y son inhaladas por una persona susceptible. Es por eso que nosotros como enfermeros debemos conocer muy bien cuál es el medio de contagio para tomar los recaudos de un paciente con otro y de nosotros con el paciente. Por eso, en estos últimos tiempos estamos hablando tanto del distanciamiento. Si yo tengo contacto con una persona enferma, con tener más de 1 metro de distancia es suficiente. En el hospital, todo paciente que ingresa con este tipo de sintomatología se lo considera ya un paciente tuberculoso. Y el trato de la enfermera siempre va a ser con un aislamiento respiratorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Contactos cercanos con enfermos. Veíamos en la etiología el hacinamiento. Por eso se asocia mucho esta patología a la pobreza. Grandes familias, pequeños ambientes, un enfermo, ahí se produce el contagio. Trabajadores de la salud, que estamos expuestos a recibir el paciente sin tener en claro el diagnóstico y muchas veces sin mucha sintomatología que refiera como enfermedad respiratoria, personas inmunosuprimidas, comorbilidades como VIH, cáncer, desnutrición, que son patologías que bajan significativamente las defensas de las personas, la pobreza, el abuso de sustancias de drogas como alcohol y sustancias prohibidas como alcohol y droga. El siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? La tuberculosis es una enfermedad de denuncia, o sea que si surge en un CAP o surge en un hospital, se hace la denuncia correspondiente al sistema de salud. ¿Por qué les aclaro esto? Porque el tratamiento que es isoniazida, rifampicina, etambutol, viramimicida, estreptomicina, son controlados por el sistema de salud si el paciente lo cumple o no. Esto es una triple asociación que tiene una duración de 6 meses a más y que el paciente en muchas ocasiones no lo cumple. Hay mucha evidencia de que el paciente abandona el tratamiento. Además de este tratamiento, que es un tratamiento vía oral, que el paciente lo puede hacer ambulatorio, la primera etapa, la etapa aguda, generalmente se la hace con el paciente internado y se usa además medicamentos para tratar la sintomatología. Por ejemplo, la fiebre. El paciente tuberculoso es un paciente que hace un pico febril, generalmente en horas de la tarde, y necesita ser controlado con antipirético endovenoso. La siguiente. Bien, eso es con respecto a las 3 patologías que teníamos que desarrollar. Ahora vamos a desarrollar un plan de cuidado para un paciente con trastornos respiratorios. Dentro de los problemas de colaboración, problemas interdependientes que corresponden a la área de colaboración, el problema interdependiente puede ser hiperglucemia secundaria a tratamientos con corticoides. Resultado, que es el NOC, detectar tempranamente signos y síntomas de hiperglucemia, comunicar al médico la presencia de estos signos. La intervención, que es el NI, sería instaurar medidas de prevención y control. La siguiente. Las actividades serían evaluar el nivel de estado de conciencia
saber si el paciente sabe su nombre, sabe dónde está, con quién está, si reconoce a las personas, el control de signos y síntomas de la hiperglucemia, buscar signos y síntomas de cetoacidosis, es una complicación, una supervisión estricta del ingreso y del egreso de líquidos, valorar el estado de deshidratación, hablábamos de picos de febriles significativos, medir valor de la glucosa cada 2 horas hasta su compensación, controlar los signos vitales, valorar los niveles de electrolitos, registro de las actuaciones. Siempre los registros dentro de la enfermería, ustedes saben, son muy importantes. La siguiente. La evaluación es que se logró, según indicaciones, los signos y síntomas de la se valoró, según indicaciones, los signos y síntomas de la hiperglucemia. Se comunica al médico ante las primeras manifestaciones, el paciente recupera sus valores normales de glucemia. Siguiente. El siguiente sería la flebitis, la infiltración y la extravasación secundaria a terapia intravenosa. El no detectar tempranamente signos y síntomas de las complicaciones, comunicar al médico la presencia de estos signos. El NIC, instaurar medidas de prevención y control. Siguiente. ¿Cuáles serían las actividades para evitar la flebitis? Respetar la técnica aséptica de la colocación de la venoclisis. Fijar adecuadamente para evitar el desplazamiento de la misma. Mantener el circuito del sistema de difusión cerrado. Evitar desconexiones innecesarias para evitar así la entrada de algún germen patógeno. Evitar catéteres de gran diámetro, debemos valorar la capacidad del paciente para determinar el calibre. Cambiar los elementos del circuito según normas de infectología, que muchas veces van cambiando y uno se tiene que mantener actualizada. Hoy por hoy es cuando la vía tiene alguna novedad significativa, no estipula un tiempo determinado. Administrar los fármacos irritantes diluidos y lentamente, ya que si el fármaco es venotóxico, estamos agregando una posible infección en la del paciente. Curar diariamente la zona de inserción del catéter, teniendo en cuenta que esto es una herida que se debe considerar y que muchas veces la falta del cambio de los apósitos son lo que llevan a la flebitis. Valorar una vez por turno los signos y síntomas de flebitis, que son enrojecimiento, dolor. Después, registrar las actuaciones. Para evitar la infiltración y la extravasación, utilizar catéter adecuado al tamaño de la vena. Evitar venas de las zonas de las articulaciones, ya que si el paciente se tiene que movilizar o con el solo hecho de cambiar de posición, va a mover las articulaciones y eso puede favorecer a que se infiltre. Valorar y mantener una correcta fijación, más en los periodos de calor, donde el paciente perspira y eso lleva a que la fijación se despegue. Evitar la tracción sobre el circuito, hay que educarlo al paciente, hay que enseñarle cuál es la posición correcta y hasta dónde puede manipular. Valorar una vez por turno los signos y síntomas de la infiltración y extravasación, no esperar que el paciente
nos manifieste me duele o lo veo hinchado, sino uno tener un control riguroso sobre la zona y después registrar las actuaciones. La evaluación, el paciente no presenta flebitis ni infiltración durante el tratamiento intravenoso. La siguiente. Dentro de los diagnósticos enfermeros, los problemas son valorados por el enfermero y todas las actividades para solucionarlos o prevenirlos le corresponden al profesional con la colaboración del paciente y los familiares. Esto es importante tener en cuenta porque no debemos delegar la responsabilidad, nuestra responsabilidad, sino ser educadores y enseñarle al paciente y a la familia a modo de colaboración para prepararlo al paciente para la externación. Pero es responsabilidad del enfermero. La primera es la limpieza ineficaz de las vías aéreas, relacionado con la acumulación de secreciones y tos seca. El NOC, la persona comenzará a expectorar las secreciones acumuladas en 24 horas y recuperará su patrón respiratorio. El NI, el manejo de las secreciones. La que sigue. ¿Cuáles serían las actividades teniendo en cuenta este NIC y este NOC? Valorar y ocultar los pulmones en busca de roncus, crepitantes o sibilancias una vez por turno. Valorar el estado de hidratación del paciente. Favorecer la ingesta de líquido. Administrar 3.000 centímetros cúbicos por vía oral por día. Colocar al paciente en posición semisentado para mejorar el patrón respiratorio. Siempre la posición en el proceso respiratorio es importante y debemos arbitrar los medios porque el paciente quizás lo desconoce y enseñarle el manejo de la cama, si es que la cama tiene para subir o bajar, o el uso de dispositivos que podrían ser almohadas, almohadones, para que adquiera una mejor posición. Ayudarlo al paciente en los cambios de posiciones. Tenemos muchas veces un paciente dolorido y hay que colaborarlo y aportarles dispositivos. Realizar fisioterapia respiratoria 2 veces al día, que la licenciada Arellana dijo en su clase con respecto a la fisioterapia, hoy por hoy lo hace el kinesiólogo, pero esto sí es una actividad de enfermería y el enfermo tiene el conocimiento para poder hacerlo. Administrar los fármacos prescriptos, administrar la nebulización para fluidificar las secreciones en la posición correcta y el tiempo estipulado, y registrar las actuaciones. El déficit de autocuidado, de alimentación relacionado con la limitación de los movimientos. Que la persona participará activamente de su alimentación al cabo de una semana. Y el NIC es el manejo de la alimentación. ¿Cuáles serían las actividades? Valorar los factores causales. Movilidad una vez por turno. Estos pacientes, habíamos dicho cuando veíamos la patología, que sufrían de dolor
pleurítico, que sufrían de astralgia, que sufrían de que se fatigaban fácilmente, entonces, y que perdían el apetito. Por eso es que vamos a valorar los factores causales por lo menos 3 veces al día. Identificar sentimientos como enojo, negación, frustración, que son respuesta de su incapacidad. No tanto en la gripe como en la neumonía, así como en la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que le da al paciente como vergüenza, como que va a ser excluido socialmente. Entonces, sí tiene esa sensación de enojo y esa negación. Muchas veces llega el paciente a tener una contrariedad con el hecho de que uno le enseñe cómo proteger a los demás. Puntualmente, por ejemplo, el paciente se niega a usar el barbijo y eso es una función de la enfermera que tiene que cuidar también a la comunidad. Explicar al paciente que durante un periodo limitado es aceptable depender de otros para que ayude a satisfacer sus necesidades de alimentación. Uno debe promover que el paciente tenga el autocuidado, que se maneje solo. Desarrollar una rutina adecuada para las actividades de cuidado personal, permitir al paciente que realice su asistencia en la medida de sus posibilidades, siempre promoviendo la autonomía. Mantener una actitud positiva hacia el paciente, que también es importante y es válido recalcarlo. El enfermero debe tener paciencia, buen trato, tolerancia, porque ellos están en una situación de estrés. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra paciencia. Valorar la seguridad y sensibilidad en su entorno, proveer todos los elementos necesarios para la alimentación y ayuda al paciente al reconocimiento de cada uno de ellos, de su ubicación y adecuado manejo. Ayudar en cada momento de la alimentación, permitiendo gradualmente la participación del paciente con la supervisión adecuada y reforzando los logros. El paciente se siente gratificado con la compañía de la enfermera, cuando la enfermera está a la par y está alentándolo a que mejore. Trabajar preferentemente con los allegados en esos momentos. Nosotros debemos integrar a las familias al entorno del paciente para colaborar en su recuperación. Registrar las actuaciones y como evaluación decimos que la persona participó en su alimentación, pero necesita mayor tiempo de adiestramiento. Siguiente. Bien, gracias por su atención y mil disculpas por todos los problemas que tuvimos. No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a hacer una aclaración. Sí, licenciada, disculpe, ¿pueden poner la diapositiva número 21? Ahí está la número 21. Había alguien que estaba pidiendo la B, la 21. Ahí está. Sí. Bueno, yo quería hacer una aclaración con respecto a estos... Perdón, ¿has dejado de grabar, licenciada? Sí, ya está. Sí. Bien. Quería hacer una aclaración acá, porque nosotros queríamos poner, digamos, dos ejemplos
de problemas interdependientes y 2 ejemplos de diagnósticos enfermeros. No son todos los diagnósticos enfermeros y los problemas interdependientes que va a tener el paciente que tiene alguna patología respiratoria. Yo ayer les mencioné todos los problemas que se pueden presentar, ¿no es cierto? Tanto los problemas interdependientes como los diagnósticos enfermeros. Los diagnósticos enfermeros relacionados, digamos, con la alteración en la satisfacción de las necesidades. Acá, como ayer ya se dio todo eso, habíamos pensado, digamos, en que directamente se ponga un par de ejemplos de cada uno. O sea, cuando ustedes hacen el plan de cuidado, van de acuerdo a la valoración que se hace del paciente, ¿no es cierto? Ustedes van a poner cuáles son los problemas interdependientes o los diagnósticos. Por ejemplo, un paciente con gripe quizás no necesite que se lo ayude en la alimentación, porque es un paciente que en poco tiempo va a superar su cuadro y va a recuperar toda su función. Pero quizás un paciente, por ejemplo, con EPOC o con tuberculosis, es un paciente que va a necesitar cuidado en esos aspectos. No sé si eso se refería al chico. Yo quería ver la... A ver el chat, ya vemos el chat. Esto es como es un ejemplo de PAE, o sea, PAE que no cubre todas las necesidades, ¿no es cierto? Sino cubre algunas, como ejemplo, exacto, cubre algunas de las necesidades. Pregunta un estudiante, ¿qué sería bronquiectasia? En el pulmón, cuando se ve afectado por cualquier agente patógeno, sufre un deterioro y sufre una parálisis en los tejidos, y ahí se produce la bronquiectasia. Después, Cintia Valeria Díaz dice, esto sería un ejemplo de un PAE. Claro, es más que todo para mostrar la estructura, para mostrar el lineamiento, porque tendríamos que hacer uno por patología. Después preguntan, ¿cuál influenza es la más peligrosa? La A. Cintia Valeria Díaz pregunta, claro, cada caso es particular y se realiza un PAE personalizado según las necesidades del paciente. Claro, ahí ella le está explicando a los compañeros. Claro, totalmente. Para hacer un PAE tendríamos que identificar un paciente o una patología. Como hemos dado 3 patologías, hemos dado un ejemplo de cómo se puede abordar cuando yo me determino, porque no todas tienen los mismos signos y síntomas. Y no todos los pacientes tienen toda la clínica que ha detallado la licenciada. Por supuesto. Por eso es que el proceso, ¿no es cierto? Una de las características es que es individual también, ¿sí? Que por supuesto. Yo elaboro aplico el proceso a una persona, valga la redundancia, en forma particular e individual. Identifico las necesidades y en base a eso voy a diseñar el plan de cuidado. En ese plan de cuidado es donde voy a tener en cuenta, ¿no es cierto?, los problemas interdependientes y los diagnósticos enfermeros para aplicar las NIC, que serían las intervenciones. Claro, también se debe tener en cuenta las patologías concomitantes que tiene el paciente, porque el paciente puede tener una gripe y si es un paciente, un joven de 18 años sano, con 2 o 3 días de reposo va a ser suficiente. Pero si es una persona de 65 años que sufre diabetes e hipertensión, va a ser otro el panorama y van a ser otras las necesidades que vamos a tener que cubrir. Claro, es probable que en esos pacientes, cuando hable del autocuidado, ¿no es cierto?, de las necesidades de autocuidado, las intervenciones sean
mucho más numerosa que la que ha detallado recién la licenciada. Totalmente. Esto van a tener oportunidad cuando, si Dios quiere, y espero que pronto podamos volver a la actividad hospitalaria, ahí van a tener oportunidad de aplicar, ¿no es cierto?, de elaborar, o mejor dicho, aplicar el proceso a los pacientes con diferentes patologías. Licenciada, acá pregunta un estudiante, ¿a qué estructura se refiere cuando habla de parénquima? El parénquima pulmonar es el tejido funcional, o sea, es el tejido donde se realiza la función, que en este caso sería el alvéolo, ¿no es cierto? Ya tendría que haber repasado algo de estructura y función del aparato respiratorio. Ustedes saben que tiene son vías de conducción, o sea, por donde el aire ingresa y sale el aire que tiene una buena cantidad de anhídrido carbónico. Y en el lugar donde se produce la función, ¿no es cierto?, que es la difusión del oxígeno hacia los capilares arteriales y desde los capilares arteriales hacia el interior de los alvéolos, el anhídrido carbónico, ese se llama parénquima pulmonar. O sea, cuando ustedes escuchen parénquima, me está expresando del tejido donde se realiza la función. También van a escuchar, por ejemplo, parénquima hepática. El parénquima hepático es el hepatocito, es donde se producen todas las funciones que son específicas del hígado. Luego, por ejemplo, el hígado también va a tener vías por donde se traslada la bilis, por ejemplo, pero el tejido funcional es el hepatocito. Parénquima es igual a tejido funcional. Después pregunta un estudiante si cuando atendemos pacientes con tuberculosis se debe usar guantes y se debe usar barbijos. El barbijo es fundamental, porque el paciente tuberculoso tiene un aislamiento respiratorio. Entonces, el barbijo es para uso del paciente y para uso del personal, y el familiar y quien está cerca del paciente. Guantes no es necesario si yo no voy a intervenir, voy a hacer algo con el paciente donde tenga contactos con el fluido. Si yo le voy a hacer una venopunción al paciente, sí, pero si le voy a hacer control de signos vitales, por ejemplo, no. El barbijo sí, el barbijo es indispensable. Con respecto a tuberculosis, quería hacerle unas acotaciones. La tuberculosis es una enfermedad que sí demora bastante tiempo en llegar al diagnóstico porque el paciente no le presta atención a los signos y síntomas. Signos y síntomas que se van presentando así de manera gradual, ¿cierto? Pero cuando se hace el diagnóstico y el paciente comienza con el tratamiento y se autoadministra el tratamiento como corresponde, el paciente en 10 días ya no deja de contagiar. Entonces, por ejemplo, si el paciente está con el tratamiento cumpliéndolo correctamente, el paciente en 10 días ya no es un factor de riesgo, ya no disemina los microorganismos. Y otra cosa que quería hacer, comentario que quería hacerle con respecto a eso, es que el tratamiento en sí, el tratamiento con los medicamentos que son bactericidas o bacteriostáticos, tienen unas determinadas características. Una de las características es que la medicación es gratuita, o sea, el sistema de salud le proporciona, porque hay una ley, le proporciona a cada paciente que se diagnostica con tuberculosis, le proporciona todos los medicamentos, el esquema de medicamentos que los profesionales han decidido que es el que necesita este paciente. Que del listado que les dio la licenciada se ocupa 2 o 3, ¿no es cierto? 2 o 3 medicamentos. Generalmente se combina bacteriostático con bactericidas, porque hay microorganismos, los bacteriostáticos, digamos, que detienen la multiplicación y el sistema inmunológico de la persona se ocupa de destruirlo. Y luego los bactericidas, que son medicamentos que van a destruir la bacteria, en este caso el Mycobacterium, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, una de las características es que es gratuito. Otra de las características es que es individualizado, o sea, no es que el médico debe hacer una valoración del paciente y decidir qué tratamiento va a ser el adecuado para el paciente.
Entonces van a ver ustedes que no a todos los pacientes les dan la misma combinación de medicamentos. Entonces es gratuito, es individualizado, el tratamiento es prolongado, y esta es una característica que tenemos que saber nosotros y tiene que saber el paciente, porque el tratamiento va a durar de 6 meses a 2 años, que es el tiempo que requiere el microorganismo para desaparecer totalmente de ese paciente. Entonces, prolongado. También es ininterrumpido. Eso es una característica que se insiste mucho, porque cuando el paciente interrumpe el tratamiento, los microorganismos se vuelven resistentes a los medicamentos que se le ha estado administrando. Entonces, supongamos cuando se quiere reiniciar el tratamiento, ya no son efectivos. Entonces, un trabajo que se hace desde el sistema de salud es que el paciente que está diagnosticado con tuberculosis, todos los días se administra la dosis que corresponde. Entonces decíamos que es gratuito, que es individualizado, que es prolongado y que es ininterrumpido, ¿no es cierto? Y combinado. Y es combinado. Esas serían las características del tratamiento. Observado, dicen por ahí, muy bien observado, y esa es pregunta de examen final, ¿no? Ese es un programa que hay que se llama Tratamiento Directamente Observado, que es TDO, se lo conoce como TDO. Entonces, el sistema de salud se garantiza a sí mismo y le garantiza al paciente de que los medicamentos van a ser autoadministrados diariamente. ¿Y cómo hacen? Si el paciente está internado, en las primeras etapas, el enfermero tiene que asegurarse que el paciente en ayuno tome todos los medicamentos. O sea, no solo ponerle sobre la mesa de luz, sino también asegurarse de que el paciente uno por uno lo va a tomar a todos los medicamentos antes de que tome el desayuno. Cuando el paciente se va a su casa, si el paciente del CAPS va el enfermero o el agente sanitario, y el agente sanitario le lleva los medicamentos y le administra. Se asegura el agente sanitario que el paciente lo tome. Cuando se sabe que el paciente ya ha adquirido una cierta conciencia conducta acerca de este tratamiento, el paciente va cada día al CAPS para recibir los medicamentos. Y en una etapa posterior, el sistema de salud, el CAPS, le proporciona, por ejemplo, las 30 dosis del mes, el paciente va a su casa, todos los días toman los medicamentos, cuando falta poco para que se cumpla el día 30, vuelve al sistema y el sistema ya tiene para darle los medicamentos que corresponden al siguiente mes, ¿no es cierto? Eso se llama Tratamiento Directamente Observado, que es un programa que tiene el sistema de salud para asegurarse de que este paciente, digamos, no abandone el tratamiento, porque es un problema muy grave, porque los medicamentos, digamos que los otros medicamentos que se le va a tener que comenzar a administrar al paciente ya no están dentro del programa, entonces son mucho más costosos. Esa aclaración quería hacerle con respecto, sobre ese tema preguntamos nosotros también. ¿Licenciada? ¿Sí? Sí, a mí me había tocado con una compañera que creo que está por acá también dar una charla sobre tuberculosis, y eso también, digamos, como que quería sumar, que es verdad, el paciente cuando no reconoce los síntomas porque quizás son muy similares, cree que es una gripe o que se está por resfriar. Y ahí quizás donde hay que hacer hincapié, digamos, como para que ellos sepan tener una diferencia, más que nada es en esa tos persistente que se da por 15 días o más. Exactamente. Y justamente como dice usted, ellos están haciendo el tratamiento y lo que no entienden es que cuando lo cortan, no solo han interrumpido un tratamiento que cuando tienen que volver a comenzarlo ya es con otra medicación, sino que vuelven a contagiar. Exacto. Sí, a estos pacientes hay que hacerlos entender del compromiso social que tienen, porque es una enfermedad infectocontagiosa que si ellos abandonan el tratamiento, en muchos casos viven en forma hacinada, ahí se producen los contagios. Nosotros hemos tenido en el hospital familias completas con la patología. Y ya el paciente diagnosticado
no cumplió el tratamiento y así contagió a su familia. Y ustedes saben, que el año pasado han trabajado con la población sana, ¿sabe cómo cómo se trata a los contactos de una persona que se le diagnostica la tuberculosis? Mariana. No creo que hayan visto esa parte. ¿Cómo? Disculpe, licenciada. No, que yo pregunto si ustedes saben cómo se los trata a las personas que son contactos cercanos de los pacientes con tuberculosis. O sea, en una familia se detecta que una persona está con tuberculosis. ¿Cómo se trata a los contactos cercanos? Que es probable que la tengan, si no la tienen la enfermedad, al menos lo tienen al microorganismo. ¿Usted se refiere a la medicación? Sí, exacto, a la medicación. Yo tenía entendido que a la persona que tiene tuberculosis se la trata con isoniazida por 6 meses, ¿puede ser? Sí, bueno, lo que dijimos está bien. Pero ¿y los contactos? ¿A la familia? Sí. También. O no sé si me equivoco ahí, pero por ejemplo lo que yo había leído era con eso. Sí, exactamente. O sea, al paciente tuberculoso se le hace se combina 2 o 3 medicamentos. En general son 3, ¿no es cierto? Pero a los contactos que no tienen signos y síntomas, se le hace todos los estudios que correspondan para ver si están enfermos. Y si no están enfermos, se le administra durante un mes isoniazida, una dosis por día, ¿no es cierto? Al terminar el mes se vuelve a hacer los controles. Si no han desarrollado la enfermedad, bueno, está bien, se los considera sanos. Pero siempre que hay un contacto estrecho, es conveniente también iniciar un tratamiento, pero con una sola droga, con esos pacientes que son, con esas personas que son los contactos. Sí, y también digamos que creo que había una diferencia también, digamos, que se trataba, digamos, dentro del grupo familiar, no solo el paciente que tiene, si es mayor de 15 años, no sé si me equivoco, y si es menor, digamos, es con la clínica y con radiografías. Exacto, así es, ¿sí? Así es. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la neumonía, si es de que en qué edad, ¿no es cierto?, el huésped es más susceptible a tener neumonía. ¿A qué edad es susceptible la persona? El adulto mayor. Ajá, muy bien. Y después si hay algún dato estadístico, ¿no es cierto?, acerca de las neumonías adquiridas en los centros de salud. Si es frecuente, ¿no es cierto?, si se da con frecuencia o es algo muy esporádico. Es frecuente en el paciente ventilado. Ajá. Por eso hablábamos que dentro de la clasificación intrahospitalaria hablábamos de la asociada al ventilador. Ahí el número es alto. En los pacientes que están en sala, no. Y con respecto al personal de salud, es muy bajo el número del personal que la adquiere dentro de la institución. De ustedes tienen que saber también que no se enferma quien quiere, sino quien puede. Entonces el huésped siempre tiene que tener las características, los factores predisponentes para adquirir la enfermedad. Acá ahora la cuestión del estrés, por ejemplo, está haciendo estrago, está permitiendo que sí haya más contagio de este tipo de patología. Gracias. A ver, no sé si hay más preguntas. A ver, acá en el chat, a ver. Repita las características del tratamiento. Las características del tratamiento. Bueno, entonces, gratuito, no le cuesta nada al paciente, es gratuito, es combinado, se utiliza más de un medicamento, es individualizado, es continuo y es ininterrumpido. ¿Los he dicho todos? Sí.
Ininterrumpido. Creo que ahí están todas. Es observado. Observar. Claro, es observado. Digamos que el tratamiento directamente observado es para garantizar de que el paciente, digamos, lo complete como corresponde. Y el paciente, por ejemplo, cuando antes de terminar el tratamiento, supongamos los 6 meses, se hacen estudios para ver si hay gérmenes, si el bacilo de Koch definitivamente ha desaparecido. Si a los 6 meses no ha desaparecido, se da continuidad por 1 año, incluso por 2 años. A pesar de todos estos recaudos, es significativo la falta de adhesión a los tratamientos, ¿no? Es por eso que los CAP, el agente sociosanitario, es quien va a la casa del paciente y tiene un riguroso control, porque hay mucha deserción en cuanto al tratamiento. Pasa que es largo. Hablamos de 6 meses y 2 años. Después la licenciada Almazán dice la alimentación también. Claro, un huésped susceptible, ¿no es cierto?, sería una persona que está mal alimentado, que descansa poco, que tiene una cuota considerable de estrés, ¿no es cierto? Esas son, o que tiene alguna comorbilidad, son situaciones que a la persona la convierten en un huésped susceptible. Exactamente. Bien, veamos si hay más preguntas. Pregunta si la clase es mañana a las 8. Sí, a las 8 de la mañana, si Dios quiere. Sí. Dios nos ayude con el internet. Sí nos va a ayudar. Hay que ser positivo, sí nos va a ayudar. Hermosa clase, dice Eliana. Gracias. Gracias. Son unos temas, todos los temas son importantes porque hemos dicho que la clínica es soberana, ¿no es cierto? Pero en estos momentos las enfermedades respiratorias y para esta época del año adquieren una relevancia tremenda, ¿sí? Así que hay que